Hey, muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En este video lo que veremos es cómo utilizar un nuevo widget. En este caso es el spinner. El spinner simplemente es una lista desplegable. Cuando presionamos en el spinner nos muestra una serie de ítems. Entonces lo que vamos a ver en este video es cómo poblar estos ítems. Bien, arrastramos el spinner, le vamos a poner un nombre. eh, Spinner países, vamos a poner. Bien, ahora vamos a utilizar lo que son los recursos. Para eso nos vamos a res, en layout, no, en values, y vamos a editarnos en values y vamos a crear un nuevo resource file. Vamos a ponerle arrays.xml y vamos a crear un string array, un string de array. Vamos a poner un nombre, le pueden poner ustedes el nombre que quieran, pero si le cambian, tengan en cuenta porque lo vamos a utilizar a través de código. Vamos a crear con control D, control D, y vamos a poblarlo con 3 ítems nada más. Bien, acá tenemos nuestros arrays.html. Ahora vamos a nuestro código Java. Como siempre, ¿no? Vamos a poblarlo, a crear un spinner. Ahora vamos a llamarlo a través de el file view. Le hacemos un cast. Y bien, ahora para obtener el, el array, vamos a declarar primero un array de string en el cual vamos a almacenar los ítems. Entonces, a través, vamos a llamar a the resource para utilizar los recursos y el método getStringArray. Entonces ponemos r.array. Y acá nos aparece lista países, que es como se llama eh, nuestro string array que hemos declarado. Entonces, ahora, para poblar un spinner necesitamos un adaptador. Un array adapter, voy a utilizar un array adapter del tipo string. Vamos a ponerle adapter y vamos a ver qué acepta. Primero es el contexto. Voy a utilizar el getBaseContext. Estuve realizando pruebas y con el getApplicationContext me generaba errores. ¿Ok? Bueno, vamos a utilizar en un, un layout por defecto para el spinner. Simple spinner item. Y el siguiente parámetro vendría a ser, ponemos control P, vendría a ser una lista. Entonces vamos a pasar los ítems que tenemos nuestros ítems. Voy a establecer también la propiedad sec dropdown para el estilo de dropdown, simple spinner dropdown item. Y ahora vamos a establecer el adaptador al spinner. Y con eso debería estar poblando lo que es nuestro spinner. Ahora vamos a ver cómo ponerle un método al spinner para que sepas cuál de los elementos está seleccionado. Entonces vamos a agregarle un manejador de eventos de secOnItem selectListener. O a ver, vamos a ver. New. Ok, es este. Sí, es este. secOnItem selectListener y onItem select. Entonces cuando sea
un ítem seleccionado, vamos a pasarle el contexto. Primero, ya saben el talks, han visto el video pasado. Eh, para saber qué elemento seleccionaste, acá está la posición. Entonces te voy a volver la posición del elemento que has seleccionado. Entonces, como tenemos los ítems también en este array, vamos a utilizar este array. Y simplemente vamos a acceder al elemento según la posición que hemos seleccionado. Y al final vamos a docs.lenglong.show. Entonces, cada vez que ustedes seleccionen un elemento del spinner, te va a mostrar un toac. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando ustedes inicien la aplicación les va a aparecer el toac del primer elemento, porque va a seleccionar el primer elemento por defecto. Entonces le va a ejecutar un toac al inicio. Ahora, ¿cómo podemos controlar eso? Mi solución es lo siguiente. Vamos a declarar una variable booleana it's first time. O sea, si es la primera vez, y va a ser esto igual a true. Si es primera vez, igual a true. Entonces le ponemos si, a ver, si is first time. Entonces si es first time, lo que hacemos acá simplemente le cambiamos el valor a esta variable para que la primera vez no se ejecute. Y si no, a la siguiente, si es segunda vez, tercera vez, cuarta vez, entonces mostramos el toac. Ahora vamos a ejecutar a ver qué tal nos va y cómo es que funciona nuestra aplicación. Vamos a ejecutar nuestro emulador. Bien, y una vez ya en nuestro emulador, esta es nuestra aplicación. Básicamente el spinner ha cargado los tres ítems que hemos declarado. Si seleccionamos Chile, nos aparece el TOAC del elemento no seleccionado. Ponemos Perú, seleccionamos Colombia, para el colombiano. Entonces, de esa manera hemos cargado y hemos visto cómo acceder a un elemento seleccionado en un spinner. Entonces, espero que te haya servido este video. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos.